Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Ni Pe Idea. Somos Mario Nájera y Sebastián Aguiluz. Y pues nada, bienvenidos al sexto episodio de nuestro podcast donde ni nosotros tenemos ni pe idea de qué vamos a hablar. ¿Cómo estás, Mario? Muy bien, y Sebas, qué gusto volver a verte y compartir una vez más micrófono contigo. No, yo encantado igual, como siempre, de nuestra pequeña esquinita donde tratamos de demostrar y fracasando totalmente que no estamos tan güeyes hablando de muchos temas. Para los que hayan llegado hasta el episodio 6, mis respetos, no sé por qué, no sé qué les gusta, pero lo apreciamos muchísimo. Pero por favor, escríbanos, ya saben que estamos en Instagram, en Sebas Aguiluz y Mario H. Nájera. Pues ahí pueden seguirnos, ahí pueden comentarnos qué les gusta, qué no les gusta, si quieren que hablemos de algún tema, pues también ahí pónganlo, como, lo tenemos como sugerencia, ¿no crees? Exacto. No, y ya hablando en serio, la verdad es que me gusta mucho hacer este podcast y pues aparte con el otro que tenemos, la verdad es que es muy padre lo que hacemos, conocemos mucha gente increíble, pero claro, se usa otra parte del cerebro que estoy usando esa parte todo el día, entonces justo sentarnos, relajarnos entre amigos, compartir y hablar de cosas tanto relajadas como más profundas, pues la verdad es que hasta se agradece para nuestra propia salud mental. Yo te Pero, confieso que antes de empezar yo me eché una copita de vino porque me invitaron aquí a una ceremonia virtual y me mandaron hasta un vinito y toda la cosa. Entonces ahorita vengo con toda la pila. no, bueno, los que quieran pueden regresar al episodio 4 donde hablamos de los vicios, entonces, pero bueno. Oye, Mario, ¿de qué vamos a hablar? Mira, tengo dos propuestas para el día de hoy. Una, me gustaría que podamos hablar probablemente de series. Sí, justamente vi que subiste algo a tus stories de ahí de Instagram sobre Avatar. Veo que eres un buen aficionado de Avatar. No la serie de los monitos azules, sino la serie de Aang Sí, y, no, y Korra. exacto, no los, ¿cómo se dice? Siempre les digo Los que pitufos, ¿no? los pitufos con esteroides, o Exacto. Pocahontas en el espacio, no, de esos no, del Esos, verdadero ¿no? avatar, El el Avatar de maestro verdad. del aire. Justamente, y bueno, justamente hablando de ese tema, como de esa me gustaría ver uno, a lo mejor de estas referencias culturales de cosas que nos ha enseñado, por ejemplo, las series o películas o estas enseñanzas que a veces creemos que son como muy simples, pero que a lo mejor nos han dejado cosas profundas. Creo que eso podría ser interesante. Y también otra opción que estaba pensando es hablar de hábitos buenos, ¿no? Ya hablamos de adicciones, ahora hablar de hábitos buenos que tú ocupas en tu vida, como que te ayudan, que te ayudan, pues sí, a estar mejor. Por ejemplo, yo ahorita, desde que iniciamos el año hasta ahorita, he bajado como 8 kilos. E igual compartir a lo mejor estos secretitos de cómo le estamos haciendo, ¿no? Para ahí mejorar nuestra vida. Así que tú dime, ¿por dónde nos vamos? Pues fíjate que justo antes de empezar a grabar eh, yo grabé un episodio futuro para mi otro podcast que entrevistó al director de comunidad creativa de Candas, que es uno de los festivales de cine más importantes. Y justo empezamos a hablar de muchas series y el impacto. Entonces, la verdad es que me quedé hasta con ganas de platicar más de eso. Entonces, si quieres, hablemos justamente de ese tema. Y bueno, yo me quedo con justamente tu publicación de Avatar y yo te quiero comentar que también fui un gran fan de Avatar, especialmente yo siempre tengo como una referencia mental, por ejemplo, el tío Airo, que me parece que uno de los personajes mejor construidos, con esta sabiduría, esta tranquilidad. Por favor, quien no haya visto Avatar, la leyenda de Aang, véanla. Y creo que especialmente el tío Airo, a mí me encanta como esta dosis de sabiduría, ¿no? Yo incluso hasta la fecha, ¿no? O sea, tiene 8 años, 10 años que vi la serie y hasta la fecha todavía me quedo con esta idea de cuando le dice a Aang, ¿no? Que Aang opta por ir a buscar el amor en lugar de vencer al Señor del Fuego, ¿no? Y le dice, pues la verdad es que la fama y la fortuna están sobrevalorados, ¿no? Están sobrevalorados y a veces lo que importa mucho más es el amor y la familia, ¿no? Y Exacto. es como, wow, ¿no? Y hasta la fecha, y bueno, en ese momento, cuando tienes un veinteañero acá lleno de energía, pues sí, como que de repente no la cachas y conforme va pasando el tiempo, como que cada vez le vas entendiendo más a qué se refiere el tío Aero y a esta concepción de vida bien interesante, que no sé cómo lo construyeron, pero qué buen personaje crearon. Exacto. Sí, no, en mi caso particular, la verdad es que Avatar lo considero por mil razones, bueno, algunas cosas que ya dijiste, la mejor caricatura de la historia. Yo creo que es válido decir
Eso y si para alguien que está escuchando esto dice, Sebas, no tienes idea, pues Forbes también la llamó la mejor caricatura de la historia. Entonces, váyanse a discutir con Forbes. Pero Yo no bueno, sabía lo de Forbes, ¿eh? sí, Interesante. es que justo el año pasado se cumplieron 15 años de que se estrenó Avatar. Y era justamente, hicieron un artículo y fue de por qué Avatar sigue siendo la mejor caricatura. O sea, de hecho, ni siquiera fue, la anunciamos como la mejor caricatura, fue por qué sigue siendo, por qué en 15 años nadie la ha igualado. Pero algo que me pasó, y perdón que esté mencionando tanto el otro podcast, pero es que creo que justamente va con el estilo, con este tema. Yo entrevisté para el podcast a Micaela Jill Murphy, que fue la voz original de Toph, la bandida ciega, como le quieran decir. Y justamente hablamos mucho de eso y algo que estuvimos de acuerdo los dos, digo, ella mucho más porque ella literal lo vivió, o sea, ella vio los guiones, ella lidió con los escritores, o sea, mis respetos. Pero bueno, ella, Micaela, lo que me dijo fue, sabes que la verdad es que como niño, sabes, o sea, sabes que es un buen show, te dicen que es un buen show, lo aprecias, lo aprendes y hay momentos muy divertidos y que te gustan, etcétera. Pero un dato curioso que ella me dijo fue que ella no vio la serie completa cuando era niña. No por otra cosa, sino porque pues, estaba en otras cosas, era un trabajo, hacía más proyectos, etcétera. Y pues en ese entonces era diferente, no estaba en streaming. O sea, era literal, tenías que estar en cierto horario en tu casa para verlo, lo cual hace sentido. Y que hasta después, o sea, tenía una gran noción de la historia, pero no se había echado completa. Total, crece ella y creo que nos pasó a varios. Y es como, o sea, yo sabía que Avatar era una muy buena serie, pero de grande siento que la aprecias mucho más. Y que te das cuenta de todos estos subtextos, te das cuenta de que tan bien hechos están los personajes, te das cuenta del héroe, del viaje del héroe, que es paralelo de Zuko y de Aang. Te das cuenta que creo que no se habla suficiente del viaje de machista de pueblo, de Sokka, a volverse líder amado por las mujeres y que ama a las mujeres en un buen sentido. O sea, toda esa conversión de masculinidad tóxica a masculinidad positiva. Eh, pero yo creo que es mucho ese estigma y más que hablar de Avatar justamente, y ya, perdón, prometo que es la última mención del podcast, pero también entrevistamos a Butch Herman, que es el creador de Los Padrinos Mágicos y Danny Phantom, y también hablamos justamente de ese estigma que se tiene, uno con la televisión, pero también pero sobre todo con la animación. Y el hecho de, o sea, a mí me encanta leer, leo todos los días un montón, eh, no solo porque sé que me hace bien, sino porque genuinamente lo disfruto. Pero al mismo tiempo también pienso que esta noción de elitista de que el conocimiento nada más lo encuentras en los libros y que solo tienes que hacerle caso a los libros y que en la televisión está para chuparte el cerebro, etcétera. Que es una idea que se tenía antes, porque pues bueno, en la televisión nada más eran cosas para embobarte y en la biblioteca, los libros y no todos tienen acceso, etcétera. O sea, yo creo que hoy en día ya no aplica porque puedes leer y aprender mucho, puedes oír un podcast y aprender mucho, puedes ver tele y aprender mucho. A mí muchas veces me dicen, oye, yo no es que yo me considere así, pero me lo dicen oye, Sebas, eres muy culto, ¿de dónde lo sacas? Y cuando les digo que de la televisión, luego se ríen. Y en el episodio anterior tú lo mencionaste cuando hablamos de Ready Player One, oye, es que hay cultura pop. Y hay cosas que sí, si nada más te pones a leer al Quijote de la Mancha, no vas a entender la referencia de cómo piensa ahorita la gente, ¿no? Eh, pero sí, o sea, yo creo que cuando propusiste de historias y ahorita volvemos al tema de películas, series, etcétera, que te hayan cambiado. El otro día yo estaba en una app que se llama Clubhouse y había una sala que se llamaba Películas que te cambiaron la vida, entonces hasta lo tengo fresco. Y Conozco un presidente que no pudo nombrar 3 libros. conozco un presidente que no puede ni leerlos. Las opiniones de Mario no son las de... No. Las opiniones vertidas en este programa. Exacto. Pero bueno. Ajá. Entonces hasta lo tengo bastante
fresco. Y justamente fue chistoso porque tanto yo como la mayoría de las personas no dijeron que las películas que les habían cambiado, o sea, sí dijeron películas con personas, de adultos, grandes, pero la gran mayoría dijeron películas animadas o películas que vieron cuando eran niños. Eh, y digo, tengo miedo de abrir tanto la caja de esas películas porque pues ya hicimos todo un episodio anterior de nuestra infancia. Y no quiero que se Pero nos yo sí quiero abrir una, yo sí quiero abrir una caja de Vamos, Pandora, ¿eh? ábrela, ábrela. Que se llama Los Simpson. No sé si fue de tu generación, creo que No también mames. todavía te alcanzó. No sé, ay, perdón, hay una generación que ya es más Bob Esponja y que ya no No. vio Los Simpson, ¿Cuántos años pero tienes? yo tengo 34. A su madre, si estás viejo. Te dije, güey. Pero bueno, en mis 34 años, dentro de mi cultura y de mi visión de ver el mundo, o sea, los Simpsons fueron parte fundamental. O sea, yo podría agarrar, o sea, si hoy me olvidara de todo, probablemente ocuparía los Simpsons como escuela, ¿no? O sea, gran parte de lo que hago en el presente, pues buena parte, incluso dentro de la misma broma de los Simpsons, pues hay como pues, cosas bien elementales, ¿no? Y más de estos Simpson antiguos que sí serán como para, que son más atemporales, justamente así como este podcast, que no son tan del Del momento, momento. que no salía Lady Gaga y no salía Katy Perry, pero justamente eso creo que me parece una genialidad. Específicamente, o sea, me acuerdo mucho pues sí, capítulos que vertían de ese tema bueno, por ejemplo, cuando Bart se roba un juego, vaya, o sea, sí había hasta un tema como de valores, pero manejado de una manera que neta como niño, como joven, te entraba, ¿no? Que no era como moralino, que no era, que al contrario, era como una cosa muy diferente, por ejemplo, de un padre de familia, de un South Park, que, pues, o sea, no hay mensaje de absolutamente nada de eso. De No, repente no, los Simpsons no. sí tenían algo así. Padre de Pero familia no, pero South Park. bueno, South Park puede. O sea, South Park, y lo dicen los creadores, nuestra genialidad es meter mensajes positivos ocultos por pura blasfemia. O sea, pero literal, todos los episodios se acaban con la lección del día y te la explican para que cualquiera Bueno, capte. bueno, puede que sí, sí, Disculpa puede que South sí, Park. tienes razón. Disculpa Tienes con razón, South Park. tienes razón. Puede que South Park también, pero por ejemplo, Padre de Familia no, o sea, Padre de familia, sé que lo he visto, pero no me acuerdo tanto como, o sea, me acuerdo que era gracioso eso, pero no lo tengo tan presente como para recordar si daban además South historia. Park era muy oscuro, o sea, sí te acordabas más de la oscuridad que del mensaje positivo, la neta. Los Simpson había de todo. O sea, siento que están mucho más equilibrados. O sea, yo sí quiero abrir esta caja de Pandora porque la neta es que creo que son formadores hasta de toda nuestra generación de memes y de visión aparte Homero haciendo absolutamente todo tipo de trabajos. Además, algo que me gusta mucho de Los Simpson, que tiene algo muy extraño, es siempre se están moviendo. Todo el capítulo trata de algo enorme y al final terminan regresando al punto de inicio, ¿no? O sea, no importa cuánto hiciste, siempre terminas regresando al punto inicial. Y se me hace una metáfora muy bonita, ¿no? De ese como eterno retorno muy nietzscheano, muy poético, del vas, tienes tu aventura, pero al final de cuentas regresas al punto de inicio, pero regresas cambiado, ¿no? Regresas diferente y además regresas con una buena historia. Como una metáfora de la vida que a mí me gusta bastante. Sí, Los Simpson, uf. Justo algo que tocaste cuando, más bien que se me olvidó tocar el tema, que no sé si a ti te pasa, pero cuando acabamos de grabar es como, fuck, hubiéramos tocado este tema. O sea, Se me olvidó, ¿por qué no lo dije? o Sí, sea, siempre. como el típico de que te estás bañando y te acuerdas de cuando alguien te la aplicó y justo te estás bañando y se te acuerda y se te ocurre exactamente la mejor contestación del mundo. Y hasta mentalmente recreas esa pelea, pero lo dices y tú ganaste y mentalmente, no, ya le gané a esta persona. Algo así es un poquito como de, justo cuando terminamos de grabar el episodio anterior, como a las 2 horas, dije, fuck, ¿por qué no tocamos este tema? Es muy bueno. Que era lo que, el hecho de que, por ejemplo, estamos hablando de la nostalgia, de qué te tocó y de que usaste el ejemplo de Star Wars, de que, bueno, para ti tal es de Star Wars, tal es de Star Wars. O sea, para esta generación esto es Star Wars y para la siguiente es esta y para la siguiente es esta. Pero justo lo que pensé fue, oye,
O sea, fue un pinche momento eureka literal mientras me estaba bañando de, oye, es que no. O sea, porque sí, salieron en tiempos diferentes y sí hay algunos que los vieron en el cine. Pero, por ejemplo, por edad, para mí, sí, para mí Star Wars hubiera sido el episodio uno, 2 y 3. Pero la primera vez que yo vi, no fue la uno, que fui al cine y la vi, pero la primera que vi como 2 años antes, la 4, la 5 y la 6 que me la pusieron. Entonces, para mí Star Wars era esa, y como que ni la separaba, ¿no? O sea, como que me crié tanto con las precuelas como con las originales. Y es lo mismo acá, o sea, hay ciertas cosas que se van recreando. Hace un segundo decías, ¿a ti te tocó Los Simpson? Oye, hombre, es que ahorita que estamos en 2021, Los Simpson llevan 4 décadas. 4 décadas, o sea, es que no es si te tocó, no, es que a qué generación a partir de cierto año no le ha tocado, porque te aseguro que quien nunca haya visto Los Simpson sabe quién es Homero y Bart, mínimo. Mínimo, o sea, no sabe qué hacen, sus papás no lo dejan verlo, lo que sea, pero sabe quién es. Y esa trascendencia yo creo que se va pasando de generación en generación y que eso, o sea, los episodios de Los Simpson, tú dices, si tienes toda razón, los primeros episodios eh, sí eran más atemporales, pero sí también habían más consecuencias de episodios a otros, ¿no? O sea, si adoptaban ¿cómo se llama? El ayudante de Santa, ya siempre tenían al ayudante de Santa y si regresabas a otros episodios antes no lo tenían. Si se moría X personaje, como la esposa de Flanders, pues ya, o sea, Claro, claro. o sea, salvo las escenas en el cielo, ya no volvió a aparecer, ¿no? En cambio aquí, vamos, lo que pasaba trascendía, o sea, era como que acumulativo, digo, también entiendo, llevan 30 y pico temporadas, pues está un poquito difícil que todo cuente, pero era eso, o sea, oye, quemó esto, oye, que ha puesto, y era eso. Y en Los Simpsons de ahorita, tienes razón, lidian más con cosas actuales, son mucho más del momento, pero justamente se han vuelto un programa, muchos dicen que ya es un programa malo, a mí me sigue gustando, eh, creo que simplemente ha cambiado de lo que era originalmente. Y su Pe- público, ¿no? Creo que va a Su otro público. público, exacto, era por ahí. O sea, va cambiando el público, va cambiando eso. Y las lecciones que te va dejando hasta la misma serie van rotando Ujú. y te vas adaptando de todo eso. Entonces, pues sí, seguramente para ti tuvo mucho más impacto Los Simpson y para mí, porque ya establecimos que eres muy viejo, es que... Nah, no es cierto. Pero bien sabroso. Bueno, Bueno, tú no lo ves, obviamente, por obvias razones, pero por ahí me dicen eso. yo veo a Beckham y sé que está sabroso. Yo veo a Henry Cavill y sé que está sabroso. Con todo y que soy heterosexual. ¿CR7 también? No es mi estilo. Bien, 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 ok. Ok, continúa, continúa. Muy bien, vamos a quedarnos con esta declaración. Pero Continuamos, bueno, continuamos, por favor. ya perdí la idea. No nos desviamos. Fíjate que justamente retomando lo que tú dices, que sí, o sea, creo que los Simpson fueron. O sea, apenas acabo de ver justamente un video y tuve este diálogo con un buen amigo, el buen René, saludos desde aquí. Y estábamos hablando de justamente cuándo se fueron a la mierda los Simpson, ¿no? O sea, cuando, bueno, que así le dicen, ¿no? Cuando se fueron al diablo los Simpson y que empezaron como siendo muy malos, ¿no? Y lo que comentan es que si hay un punto muy específico, que es cuando los productores, pues es justamente el capítulo donde el profesor Skinner no es el profesor Skinner, sino que él tomó el lugar de otro Skinner y entonces él es como el impostor, ¿no? Según yo era cuando Homero está en coma y que ve a Dios y que la teoría es que ahí murió y que por eso es que... Claro, claro, sí, sí, pero los capítulos adelante siguen siendo buenos. O sea, lo que él dice es que a partir de ese capítulo de Skinner empieza a ser como muy mala la serie, o se empieza a ser mala, porque coincide que justamente a partir de ese capítulo los escritores ya se van, ¿no? Ya estos escritores que eran los originales, el cast original de Los Simpson, ya no se los dan a ellos y se lo dejan a otros que incluso no eran público de Los Simpson, o sea, ni siquiera habían visto Los Simpson, ¿no? O sea, y fueron los nuevos escritores, los nuevos guionistas, los nuevos productores, y fueron los que agarraron la rienda, ¿no?
yo entiendo que a lo mejor tuve una motivación de justamente como dar Los Simpson a otra generación o hacerlos como avanzar, lo que sea. Si te das cuenta, la película de Los Simpson es muy diferente de lo que eran Los Simpson antes. A mucha gente no le gustó la película. Entonces, creo que eso fue como una parte que a mí me parece interesante abordarla. Digo, no creo que sea como el tema de discusión del día de hoy, solamente me parece como anecdótico. Puerco araña, Puer- puerco araña. Exacto. O el puerco Potter, ¿no? Por supuesto, todos vamos a recordar esos momentos. Y sobre todo creo que conectan en la infancia, ¿no? Creo que a ti tú todavía estabas muy morrillo, creo que tú todavía ibas en el kinder y compartías los chetos y tus quesabritas con tus compañeros y compañeras, Comprabas todo pero con 5 pesos. y con Bendita 5 pesos te infancia. alcanza. Sí, claro, a mí me tocaron todas las papas de 1 peso, imagínate, o sea. Exacto. Y para que este capítulo no se vuelva solamente de los Simpson, justamente quiero como compartirte que esa misma sensación de genialidad que me dio los Simpson en su momento y de aprendizajes, recientemente, por ejemplo, me lo da Ricky Morty, ¿no? A mí me da curiosidad, por ejemplo, yo sí veo como mucho por ejemplo, yo ahorita vi como la generación Disney, ¿no? Todavía bien emocionado ahorita con la llegada de Disney Plus. Y ahí me llama mucho la atención, pues sí, evidentemente, Sebas, tú eres generación Disney Plus. Por alguna extraña razón que yo no entiendo por qué, yo no vi películas de Disney en mi infancia. No, yo no era tan fan, a mí no me gustaron, se me hacían muy ñoñas. Yo lo que veía mucho eran los Looney Tunes, ¿no? Entonces veía todo el tiempo al Coyote y al Correcaminos y a Box Bunny y todo. Y sí es un humor diferente, ¿no? Sí es un humor infantil, pero es un humor diferente. Y sí siento que eso sí transforma incluso hasta un poco la personalidad, ¿no? A mí me parece un poco ñoño Disney. Y cuando ahora veo Ricky Morty, es un humor que conecta muy, muy denso, como que siento que es la misma línea de Los Simpson, más atemporal, y de repente sí siento que son series como venidas del futuro, ¿no? Que están como muy, muy avanzadas y que abordan aparte temáticas muy avanzadas, pero con un concepto muy simple como el de Los Simpson, de este eterno retorno de que te comentaba, ¿no? Tengo una duda rápida. A ver. Cuando tú eras niño, ¿qué películas salieron? Cuando yo era niño, ¿qué películas salieron? Perdón, ¿Animadas o no perdón, animadas? perdón, sí, no especifiqué. ¿Qué películas de Disney salieron? Por ejemplo, yo me acuerdo mucho que salió El Rey León, así reciente, y me acuerdo que me llevaron a verla al cine, y me acuerdo que me pareció completamente así, o sea, fue divertido porque fui con mi familia, pero ahorita me acuerdo, probablemente tenía como 8 años, sí, pero fue muy, muy, muy acá. Fui a ver Aladdin, fui a ver La Bella y la Bestia, fui a ver Jamaica Bajo Cero, por ejemplo, me acuerdo mucho de esa película que también es de Disney, pero es de otro tipo de cosas. Esas me gustaban un poquito más, pero también me parecían ñoñas, ¿no? Pero Este, es que esas fueron las que yo era niño. Cuando tú eras mero niño, cuando tenías 5 o 6 años. Pues, 5 o 6 años, por ejemplo, me acuerdo que también me llevaron a ver Los Aristogatos, que ya más ujú. antigua. Entonces me acuerdo que mi mamá me llevaba a las matinés, ¿no? De los sábados o los domingos a las 12 de la mañana, que pasaban como pura película viejita para niños, ¿no? Entonces me acuerdo que la verdad fue una infancia bonita, fue una infancia chida, pero más que nada me remite como a ese momento, pero no eran tanto de mi gusto. Yo me acuerdo más bien que, por ejemplo, me daba miedo en la noche la oscuridad o algo así, y entonces prendía la tele y me ponía a ver Cartoon Network y a las 2 de la mañana lo que pasaban eran los Looney Tunes. Entonces, perros Looney Tunes, o sea, yo creo que yo les debo la vida, ¿no? Les debo no tenerle miedo a la oscuridad porque pues siempre salía un Box Bunny siendo ahí bien, bien avanzado y compa, un Lucas. No sé, siempre esas series me parecieron muy, muy, pues sí, con un humor un poco más, que conectaba más con mi personalidad que Disney. A mí Disney siempre me pareció bastante o un poco más ñoño, sin ofender. Ya. Honestamente. A ver, saca los guantes. No, mira, la verdad es que esto creo que abarca todo un podcast más, pero la Ok. realidad es que también pensando en los que nos escucharon la semana pasada, que hablamos muchísimo de la infancia y eso, yo quiero que le demos no un cambio, pero un mini giro de cuestión para que no sea, que la nostalgia no te engañe parte 2. Justamente parte de lo que pasó con eso, de lo que te decía de Clubhouse, es que la mayoría de la gente hablaba de películas de cuando eran niños o películas que vieron de grandes que les cambiaron de niños. Y entonces, justamente, creo que
y está bien y es algo que nos encanta y nos apasiona. Justamente estamos los dos hablando de qué veíamos de chiquito y qué nos llamaba la atención. Pero quitando este estigma que si son de animación, que de personas, etcétera, la realidad es que las personas nunca son un producto terminado, siempre estás cambiando, siempre estás aprendiendo, siempre están cambiando tus gustos. Y, y la verdad, o sea, no solo en nuestra infancia, sí, seguramente como tú dices, a mí me gustaba de chiquito los Looney Tunes, entonces es normal que si ese fue el estilo de caricatura que me gustaba, pues que más seco, por decirlo de alguna forma, menos mágico, por decirle de otra. Justamente te llamé Rick and Morty. A mí, por ejemplo, Rick and Morty lo he visto, es una buena serie, está muy bien hecha. No, no es ni remotamente algo que me encante. O sea, no me llama tanto la atención, sinceramente. Pero, digo, para hacer ese pequeño cambio, pero no mucho, que hablemos de esas películas que te han cambiado la vida o que te causaron una sensación muy cabrona que no hayas visto. Puede ser una película que hayas salido cuando eras niño, pero no que no la hayas visto cuando eras niño. Sí, sí, definitivamente. Por ejemplo, el personal Matrix, ¿no? O sea, Matrix ¿Ok? fue una revolución para mí, que fue como este tema de la simulación dentro de la vida real. ¿Qué tal si vivimos una simulación? Porque es como una fantasía infantil que bien raro, o sea, como que siempre he tenido, de un hombre o sea, que todo lo que estoy viendo es como una pantalla y un día se me rompe y sale alguien a decirme, hey, esto es falso. Pero es una fantasía, una cosa que no sé si toda la gente lo tenga o no. Ok. Pero, por ejemplo, entonces cuando vi Matrix dije así como, wow, alguien entendió que show, ¿no? Y ya tenía como 10 años, ¿no? Pero, Ok. no, como 12, pero me dio como bastante risa, por ejemplo, Matrix. Y ya más adelante, por ejemplo, de los mismos productores, curiosamente, me gustó mucho V de Venganza, ¿no? Porque pues se conectó mucho con mi lado social y tenía mucho este tema de, bueno, o sea, tú sabes que yo me dedico a temas de violencia y temas, pues, justamente como a combatir la violencia, ¿no? Y justamente llegas a un dilema en el cual dices, bueno, ¿y la violencia puede ser usada para el bien? O sea, también, pues, o sea, si te pegan, pues se vale que también golpes a quien te golpeó, ¿no? O si te están oprimiendo, se vale golpear al que te oprimió. Entonces me metió también en un diálogo y en una discusión ahí que, por ejemplo, a mí sí me cambió mucho pues, varias ideas. Pero a ver, cuéntame tú algunas que te haya pasado algo similar. Por ejemplo, una que salió mucho antes de que yo naciera, como muy poco antes de que tú nacieras, no, no es cierto. No, una película que salió hace mucho antes que yo naciera y que no vi de niño y que la vi de tarde y me cambió y que yo considero que fue de las que me cambió la vida fue justamente la primera de Superman con Christopher Reeve, que Chulada, chulada. nunca se me va a olvidar cuando encontré el DVD que decía You'll believe a man can fly o vas a creer que un hombre puede volar y como de estos mamones, ya lo veo yo. Aparte justo fue muy impactante para mí porque yo estaba viendo Smallville y a lo mejor muchos no recuerdan esto, pero en Smallville en las primeras temporadas Christopher Reeve tuvo un rol ¿cómo se llama? Semifrecuente. Entonces fue chistoso porque justo vi Superman, estaba Smallville, no había visto Smallville, dije voy a verla. Y entonces sale Christopher Reeve, pero no sale el mismo Christopher Reeve que yo vi grande, fuerte, valiente, Superman. Era un Christopher Reeve que lamentablemente sufrió de muchas cosas, que tuvo una enfermedad degenerativa y que era un hombre en silla de ruedas. Se cayó de un caballo para empezar y Ajá, o estaba sea, lesionado. exacto. Entonces, o sea, no solo fue la película, que fue muy buena, sino que ese contraste de que el lunes estaba viendo eso y el miércoles estaba viendo y yo, ¿por qué el personaje lo pusieron en silla de ruedas? Y me dicen, "Iván, no es actuación, o sea, es que le pasó esto en la vida real y es como, Ajá. ok, o sea, entonces no solo fue la película inspiracional de Superman y el personaje inspiracional de Superman, sino el hecho de mezclar todas estas partes ay, pues como el golpe o sea, obviamente Christopher Reeve nunca fue en la vida real Superman, pero te vendieron la imagen de Superman. Entonces, a ver que Superman acabó, bueno, Superman entre comillas, acabó en silla de ruedas y que no es una historia mala, sino la realidad de una persona.
pues como que fue un como de, wow, o sea, este señor durante 4 películas fue el superhéroe más poderoso y el más inspiracional de eso, y luego acabó paralítico, dificultándole hablar, etcétera, etcétera. Entonces, hasta ese de todo puede cambiar en un instante, se me quedó bastante de chiquito, bueno, no de chiquito, ya tendría uno, ya era adolescente, pero se me quedó bastante. Estoy tratando de pensar porque estoy haciendo más bien descartes porque es como Star Wars y fue, no, chiquito, lo viste a los 8 años, tú solito te pusiste las reglas. Y yo, bueno, Por ejemplo, yo estoy pensando ahorita, una que a mí me pasó así, ya la había, creo que platicado en otro capítulo, pero Medianoche en París, por ejemplo, sí, de de este Woody hombre, Allen. Woody Allen. de Woody Allen, que me parece una joya, ¿no? Hay muchos que a quien no les encantó, pero a mí me gustó mucho como este tema de, bueno, y el futuro siempre fue, el pasado siempre fue mejor, o es una imagen que todo el tiempo tenemos como para refugiarnos, ¿no? Entonces, esa en particular también creo que cambió mucho mi perspectiva de no quejarme nunca del presente, ¿no? Nunca quejarme yo creo que el mejor momento en el que podemos vivir es el presente y el futuro, ¿no? El pasado es muy bonito y está padre anhelarlo, pero ¿sabes? O sea, no había COVID, pero había peste negra, ¿no? Entonces, no estoy seguro de querer vivir en esa época. Y bueno, no sé si ya se te vino a la cabeza alguna otra. Sí, igual, y por cierto, es de Disney, porque Disney es muy bueno. Está bien, está bien. Justo, ¿has visto la de Ralph el Demoledor 1? La uno sí la vi y la odié por la voz de la Chilindrina. Ah, es que yo fui muy inteligente cuando supe que estaba en la Chilindrina, busqué dónde verla en inglés. Ay, qué bueno. No, no, yo no sabía y la oí y dije, ¿quién diablos hizo esta voz? O sea, porque es el peor cast que hayan hecho en su vida. No, no, qué película tan horrible. Mira, Por esa voz, la película es buena. yo nada más te voy a decir algo. Si la respuesta a la voz de la niña es la Chilindrina, pues ¿cuál era la pregunta, no? O sea, es que me quiero saber cuál fue la línea de pensamiento. Pero bueno, esa película, yo fui por suerte, literalmente por suerte, porque mis primos querían ir al cine, pero no sabían qué, pero querían ir al cine, me pidieron llevarlos, estaban más chavitos y entonces fue como, bueno, o sea, pues no, en ese momento tendrían, bueno, el más grande era adolescente, pero todavía lejos de edad de 18 años, y los otros eran todavía más chicos, entonces era como, pues bueno, los llevo, pero tiene que ser algo adecuado para todos. Ya llegamos y vemos, bueno, Ralph el Demoledor, y yo, el nombre suena muy malo, ¿no? O sea, suena como Bob el Constructor. Pero bueno, pues vamos por suerte. Digo, bueno, es de Disney, ¿qué tan mala puede estar, no? Y, y aparte que es una muy buena película, justo todo este mensaje detrás de... Es más, que estoy casi seguro que puedo, porque el otro día la volví a ver, de que puedo decir la frase que hace. A ver, la estoy traduciendo, pero es básicamente lo de soy soy malo y eso es bueno. Nunca seré bueno y eso no es malo. No hay nadie que quisiera ser más que yo mismo. O sea, ese Ah, en mensaje, el grupo, ¿no? Cuando están en el grupo de... ándale. Y, Ajá. y al final, que no quiero spoiler para eso, pero ese mensaje de está bien ser quien tú eres y no tienes que tratar de ser alguien más, fue justamente que llegó en una época que yo estaba decidiéndome qué quería hacer porque me están metiendo presiones de tienes que conseguir un trabajo de esta forma, tienes que ver de esta forma, ya nos dijiste que esta carrera, entonces busca de esto, etcétera. O sea, como que me sentía seguramente era más presión de mí mismo que estuviera recibiendo, pero que justamente el medio plan que tenía la mayoría no lo entendía. O más bien no lo veía de mi forma, o simplemente no lo compartía, pero al final del día es absurdo, pero este mensaje que me llegó ya de grande de está bien ser quien tú eres, no tienes que ser nadie más. O sea, it hit hard, bro, como dice. Fíjate que yo también tengo una película que también me ayudó cuando estaba eligiendo carrera. Que igual, o sea, para mí me parece como pues, una película más, o más bien yo siento que a la gente le parece como una película más, pero a mí me encantó. En ese momento fue Goodbye Lenin. No sé si la has visto alguna vez. Adiós a Lenin.
No. Bueno, es una película de Jan Tier, no es cierto, no me acuerdo de quién es, pero sale como 1 o 2 años después de la famosa película de Amélie, seguramente Amélie, a lo mejor sí la has visto, que fue muy famosa en su época. Amélie, y como 2 años sale Jan Tiersen, más o menos con una línea un poco similar, línea narrativa, y la música igual la hizo Jan Tiersen para las dos películas, muy famosa también la música de Amélie, siempre la ocupan los mimos en la calle, los que están en la calle, siempre la música de esa película. Y me acuerdo mucho que esa película justamente trata sobre de la caída del muro de Berlín, y es la historia de este chico que es Daniel Brühl, por cierto, que me encanta como actor Daniel Brühl, que termina, su mamá cae en coma, él está en las protestas porque pues ya pero su mamá es súper comunista, ¿no? Es súper socialista, cae en coma porque lo ven que lo arrestan, entonces se enferma y Cortea pues, se dedica a cuidarla, ¿no? Y como no le, y como no le quieren decir que ya cayó pues justamente el régimen socialista, le empieza a inventar y hacer películas y hacer como videos sobre cómo va avanzando el país, ¿no? Y cómo sigue el régimen socialista, pues para que no se vaya a enfermar. Y es muy chistoso porque pues, termina avanzando la película y se da cuenta que eso que empieza a mostrarle a la mamá es como la realidad que a él le hubiera gustado que viviera, ¿no? O sea, cómo pudo haber sido que realmente esa vida pues sí, cómo realmente esa sociedad que ellos estaban esperando sí se hubiera cumplido, ¿no? En esa historia que le hace a su mamá. Y justamente de ahí fue como yo dije, oye, pues estaría, creo que a través de justamente de estas luchas, de ser congruente, de dedicarte a temas sociales, pues creo que sí hay una forma pues como de involucrarte en la red. Y me acuerdo que fue un factor bien determinante para que yo estudiara ciencia política y bueno, y ahora me dedicara a temas sociales. Sí, esto ya hablamos creo que en la carrera no representa necesariamente a qué me dedico, pero sí me encanta ayudar a la gente y creo que vino de eso, de cómo construir la realidad y cómo viene desde, pues sí, desde que quieras empezar a hacerlo y de construirla. De repente nos quejamos mucho del mundo que nos tocó y dices, bueno, ¿y pues, por qué no haces algo diferente para construirlo? Pues eso vamos a hacerlo, ¿no? Y qué padre dedicarte a eso y por eso terminé eligiendo por acá. Entonces, qué chistoso también el tema de las películas que nos hicieron tomar decisiones importantes. Exacto. Sí, o sea, a lo mejor no es tanto de, yo voy a tomar la decisión de que me dedico por esto, Sí, claro, pero, claro, totalmente. pero se mete una semilla y justo aprovechando ese tema, te voy a decir la última que me vino ahorita a la mente, seguramente es que es eso, muchas veces seguramente ni siquiera te das cuenta del impacto que tiene una película contigo. O sea, la tienes tan interiorizada que ni siquiera tú te das cuenta, pero la última que me viene a la mente es justamente la de Hambre de Poder. Eh, De McDonald's, ¿no? sí, la de McDonald's. Joya, muy buenos tips de emprendimiento, no en cuanto a moral, en cuanto a cosas prácticas. Y una actuación cabrona de Michael Keaton que, bueno, quitando cuando era Batman, creo que a todo el mundo nos sorprendió el cómo revivió Michael Keaton como actor en los últimos años. Pero bueno, Michael Keaton, veo su película, que es básicamente, como tú dices, la historia de McDonald's. Y fue chistoso porque justo cuando la vimos, y fue recomendación de Netflix, no fue, nos la recomendaron, fue justamente como 2 semanas después de que Berenice y yo decidimos ser emprendedores. Y la pusimos y pocas veces se ha acabado emputado viendo una película, o sea, pero no porque la película es mala, de hecho la película es muy buena, Muy pero buena. encabronado con el cabrón protagonista que acabó de multimillonario haciendo, no quiero spoilear, pero todas las objetadas que hizo en el camino. Y yo me acuerdo que Veres se volteó conmigo y me dijo, si se necesita eso para ser un emprendedor exitoso, no quiero serlo. Y yo, pues encontramos otra forma. Y seguramente, y es más, ni seguramente, no soy todavía un emprendedor exitoso y a lo mejor nunca voy a llegar a ser al nivel del fundador de McDonald's por X o Y razón. Y qué Pero, bueno, ¿eh? Y qué bueno. qué bueno, qué bueno. ¿Quién sabe? Porque, por ejemplo, o sea, sí, el de McDonald's, un imperio y con moral y por el otro lado tienes a Bill Gates que no solo es mucho más rico, sino que aparte Exacto. hizo, o sea, realmente yo no creo que sea es que el emprendedor es malo.
No, no, O, no, claro que no. o esta idea de que del ex Luthor, del hombre de multinegocios, es O el malo, ¿no? emprendedor es bueno también per se, ¿no? Porque crea Exacto. empleo. Sí, que luego también pasa eso. Luego me pasa de, "Oh, oye, este proyecto está bien padre, no sé cuánto, cuida a los perritos", y hablas con el fundador y voy a odiar a los perros. Y es como, ok. Bueno, Claro, ajá. bueno, ahorita voy a hacer una referencia. Bueno, primero digo de referencia y ahorita acabo lo de Hambre de Poder. Estoy justamente viendo una serie que está en Amazon Prime. No aprendes mucho de negocios, la verdad. Se llama Startup, entonces yo creí Startup, que... ajá. ¿Ya la viste? No, 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 vi que la has recomendado. Está muy buena, está en Netflix, digo, no en Netflix, en Amazon Prime, están las 3 temporadas que duró la serie. Esta es una serie, yo creí que era de esas series que aparte aprendes mucho, no aprendes tanto, pero la verdad es que es muy buena, es muy entretenida, te llama mucho la atención, etcétera, y no necesitas saber un carajo de negocios porque se nota que en el 90% de los escritores tampoco saben un carajo de negocios, pero bueno, hay una escena muy buena, y me acordé justo por lo del perro, porque porque está uno que, mira, asociaciones de la vida, justo era uno que está buscando un inversionista y él tiene básicamente como el Petco gigante de Miami y de todo Estados Unidos. O sea, el güey vive en Miami, pero tiene como el Petco gringo y, y tiene eso. Eh, y entonces le pregunta o sea, le pregunta, oye, pues qué honor, el protagonista, qué honor haber estado contigo y con alguien que es tan exitoso, no sé cuánto. Y él, pues mira, yo no sé si me consideraría exitoso, yo simplemente escogí algo que me apasionaba y me dediqué a eso. Y él, qué padre, entonces te gustan mucho los perros y los gatos. Me dice, no, el dinero. O sea, es que, y tú y yo lo sabemos porque estamos muy en el ecosistema emprendedor. O sea, sí hay mucho apasionado del tema, empezando por estos dos, por muchos temas en particular, pero también hay muchos que, y creo que es válido. Oye, encontré este nicho de mercado, esta forma, y la vida me fue llevando a dedicarme a esto, y pues no tengo pasión de esto, pero paga las cuentas, paga la pasión, paga, qué cosa ya está bien. Pero bueno, volviendo a Hambre de Poder. Justamente creo que sirvió como moraleja previa de qué cool que se van a dedicar a esto, pero ojito, o sea, ojito, Aguas. porque te digo, o sea, no es por romantizar la pobreza, que bueno, no soy pobre, pero no es por romantizar el hecho de solo los ricos, el dinero absoluto corrompe absoluto, como lo quieran decir, porque no, porque de nuevo ya dimos varios casos que no. Pero justamente eso de es muy fácil que pierdas el norte, porque esto lo hemos hablado, creo que no en un episodio, creo que lo hemos hablado más afuera. Hay muchas personas que al instante pierden el norte, que se sienten la persona más chingona, que se empiezan a volver un personaje, que se vuelven obsesionados con mantener ese personaje, que no, que están dispuestos antes a sacrificar su ética o su alma, o como le quieran llamar, que el tema económico. Y con tema económico no me refiero a vivir en pobreza extrema, me refiero a ganar un poquito menos. Oh, entonces, justo esta película, digo, o sea, fue cagado. Estábamos en Netflix buscando, habíamos decidido hacer y pinche cosa te dijo, oye, para ti, por cierto, tenemos miedo de que seas malvado, ahora que vimos que quieres ser emprendedor. Yo tengo que, yo creo que ya para ir como cerrando, ir haciendo mi resumen de tres, quiero dar mis tres recomendaciones que yo tengo y que también me han cambiado la vida ya en esta última parte como de mi vida, de la época más reciente. La primera es, no manches, cómo me cambió la vida ver MasterChef. Soy ¿Sí? un fan de MasterChef. Te lo prometo, he visto todas las temporadas, aparte de MasterChef México, porque es muy divertido. El de los niños fue impresionante, pero, o sea, yo lo veo y te lo prometo, de solo verlo he aprendido más de cocina que de cursos de cocina que he visto y he tomado especialmente. O sea, el estar viendo cómo cocinan los tips, todo. Ahora un amigo apenas que lo invité aquí a comer, estábamos aquí comiendo en la casa, y me dijo, oye,
¿qué onda con tu comida? Porque desde que está la pandemia como que cocinas mejor. Y pues sí, o sea, tenía la teoría de las cosas que había visto, pero ahora neta cocina mejor porque me puse a ver MasterChef y me emocionaba la parte de MasterChef. Y siento que he cocinado. De hecho, ahí tengo mi mandil. Algún día subiré una foto ahí. Síganme en Ok. Mario H. Nájera y seguramente, si la piden, ahí les subo una foto con mi mandil de MasterChef. Y otra recomendación que tengo es, regresando al punto que tú tienes justamente de startup, mi mejor serie de emprendimiento, de donde he aprendido más cosas y donde he visto más realidad. Tú sabes que yo hasta estuve en gobierno, que estuve trabajando ahí en relaciones bien oscuras, pues sí, o sea, lo que está acá, cosas bien, de repente bien acá, que algún día también podemos platicar si quieren. Pero una de las cosas que pasan, o de las más bien de las series que más reflejan como este tipo de cosas de las que no se hablan, de ser startup y aparte organización o trabajar con otra, que se me hace como muy cruda, pero muy, como más bien muy disfrazada, no tanto cruda, como muy disfrazada, es Club de Cuervos. No, es Club de Cuervos se me hace una cátedra, Pues bueno. una clase de emprendimiento. A mucha gente no le llama la atención porque cree que trata de fútbol. Y la verdad Sí, es que el no. fútbol en esa serie es lo menos importante. Es lo mismo, perdón, es lo mismo que con la de Startup que digo. O sea, todo el Exacto. mundo ve el nombre y dice, es que es de puro emprendimiento. No, está de fondo. Van a sacar una referencia, van a sacar a un rico de fondo cada cierto tiempo. Y lo mismo con este, sale Y Rafa todos se Márquez. cogen con todos. Pero, Y sí, sí, ajá, sí, que está involucrado, ¿no? Pues es parte de lo humano. ¿No? exacto. Todo tipo de relaciones, todo tipo de intereses, todo se mezcla de repente y tienes que pasar por ahí también para encontrar quién pues sí es banda y quién no, ¿no? Con quién sí vale la pena jalar, pues por algo estamos haciendo este podcast, ¿no? Después de tanto tiempo y de tantos años de conocernos, pues nos dimos cuenta que pues esto, por ejemplo, nos motiva, ¿no? Y que funcionamos bien en un plano. Y esto está chido. Entonces, Club de Cuervos a mí me parece genial. Seguramente a ti por el fútbol también te gustó. A mí me gusta por las dos cosas, por emprendimiento y por fútbol. De hecho, en una de mis conferencias, justo uso uno de los speeches de Chava como un ejemplo de cómo no dar un discurso. Pero bueno, ¿Cuál es el que ocupas? bueno, es que de hecho es de las dos partes, porque lo conecto con el Golden Circle de Simon Sinek, y Ah, entonces claro. de cuando él se está vendiendo para gobernador, cuando se echa el lamentable pero muy cómico mensaje de quiero juntar iglesia y Estado, pero, pero bueno, cuando está en la fábrica vendiendo, que primero no conecta a la gente y luego nada más cambia el orden y ya conecta a la gente y ya, ahí es la referencia, pero sí. Yo, por ejemplo, amo la referencia de la fábrica de jabón, ¿no? De la morra de, no, pues vamos a innovar y yo estoy acá y todo. Morra, aquí lo que vendemos es jabón. O sea, y lo hacemos bien, ya, no pasa nada, ¿no? Tú Exacto, vete a otro lado, vete a divertir, aquí vendemos jabón. Y cuando se les quema, ¿no? Que exacto. era una fuente de ingresos y la fuente estable, porque lo otro era nada más la aventura y la proyección mediática, pero realmente lo que les daba de comer era la fábrica de jabón que a nadie le interesaba, ¿no? Exacto. Y bueno, igual Y mi para... tercero, mi tercera Ah, recomendación. perdón, creí que ya era antes, perdón. No, esta sí me interesa, porque esta es recomendación que incluso se las quiero dejar de tarea, porque es la que neta me parece la mejor película que te enseña el tema de humildad en temas de crisis. Yo no la había visto, apenas me la encontré, y justamente fue por una recomendación que mis papás la vieron en la tele, y me dijeron, no manches, tienes que verla. Es una película del 2010, no sé si tú la has visto, que se llama Company Men. En español se llama Hombres de Negocios o El Ejecutivo. Tiene como dos nombres. A ver. Company Men sale Ben Affleck y sale Tommy Lee Jones. Es una película hermosa porque trata justamente de altos ejecutivos que trabajan pues en una empresa muy grande que es una empresa que se dedica a hacer un astillero, es decir, donde hacen barcos, Ujú. pero ya están en un nivel pues, muy importante de ventas y de repente llega la crisis de 2008 y corren a todo el mundo, ¿no? Corren a todo mundo y pues a ellos los corren y se dan cuenta de que pues no saben hacer nada y pues es una crisis. Entonces no hay chamba en ningún lado y en ningún lado los quieren contratar. Entonces, pues imagínate el choque del compa que pues ganaba lo que quería y que trae su Porsche y de repente ya no puede ni siquiera pagar el Xbox de su hijo, ¿no? Es una joya de humildad, una joya creo que de cómo, una joya de incluso de cómo afrontar, cómo volvernos fuertes ante la crisis y cómo también hay un perfil de gente que no se sabe adaptar, ¿no?
Entonces creo que es una buena selección, ahí se las dejo de tarea, me encantó esa serie, apenas la vi con un amigo, la vimos aquí en casa, y el güey se puso de plano a llorar, ¿no? Porque pues, el güey sí le conmovió. En verdad es una buena película, creo que para este tema de, sobre todo si están como sintiendo la dura el tema económico y que no saben muy bien cómo reinventarse, cómo salir. Esta película creo que es la que más me ha servido ahorita de estar como tranquilo y buscando otro tipo de alternativas para salir a flote. Igual, y ya para acabar, si me permites, doy express mis últimas 3 recomendaciones, justamente. Una se llama The Prestige, es una de las primeras películas de Christopher Nolan con Christian Bale y Hugh Jackman. Ya con eso, pero es básicamente una competencia de magos. Básicamente Wolverine contra Batman, pero con poderes. Pero fuera de eso, es una gran historia, pero además de eso es una fábula de los problemas que acaba causando a 2 personas que están absolutamente obsesionados con el éxito. La segunda, Que que sale hasta siempre... Tesla, por cierto, como personaje. Sí, sale Nikola Tesla, no la Nikola empresa Tesla. de Nikola Tesla Elon sale Musk. como personaje, una joya. Exacto. Luego la segunda se llama Silicon Valley. Es una serie que nunca voy a parar de recomendar en HBO. Es de 6 temporadas. Es básicamente, como comedia es muy mala, cuando tratan de ser graciosos no lo son, pero como sátira es como los Simpsons, como sátira es una sátira genial de la realidad del mundo de los emprendedores, sobre todo los emprendedores de startup y de todo lo de Silicon Valley. Uh-huh. Pero sobre todo lo recomiendo, o sea, no digo para que se salten hasta el final, pero sobre todo por, sin spoilers, en la última temporada, todo va llevando para que en la última temporada el mensaje sea de que a lo mejor el éxito no es necesariamente lo que nos han enseñado que es y que puede ser exitoso de muchas formas distintas y que todas son válidas. Y eso más todo lo que aprendes de negocios, si pones suficiente atención, es muy buena. Y tercero es justamente una que para mí es mi comedia favorita, casi nadie la conoce, y eso que tiene mucho actorazo. Es del creador de The Office, se llama en inglés The Invention of Lying, o en español La Primera Mentira. Es básicamente un mundo igualito al nuestro, totalmente igual, pero que los seres humanos no tienen la capacidad de mentir o de decir algo que no sea cierto. No por moral, no, simplemente nadie sabe, nadie puede. Y el protagonista de la nada descubre cómo, así como descubrieron el fuego y cambió todo, el güey descubre la capacidad de mentir en un mundo donde todo el mundo cree que lo que uno dice es real. Y entonces te empieza a dar muchas cosas para analizar de cómo cambia el mundo, cómo tanto la verdad como las mentiras, en el buen sentido, le dan forma al mundo, porque al final del día, por ejemplo, la ficción son mentiras, pero y también sobre la importancia de la empatía a la hora de dar y negar la verdad. Entonces, es una joya, la verdad es una joya, Joya. véanla, y la acaban de subir a Netflix. Sí, es lo que Entonces, estaba viendo, que está en Netflix. Súper, súper. y Y bueno, bueno, y bueno ya que estamos en esas recomendaciones, acaban de subir a Netflix La Llegada, quizás tiene, o sea, quizás me salgo ahorita del script, pero La Llegada, véanla por favor, es una joya. Película favorita de Jaime Maussan y también de su servidor, así es que algo bueno de tener. perfecto. Yo creo que las mejores películas de extraterrestres, por cierto, hablando de otras cosas. Ya Bueno, está bien. es como decir las mejores canciones de reggaetón, o sea, nada. Puede ser, quién sabe. Ya tuvimos un capítulo de este tema. Oye, es como si tú dices, soy el más listo de un cuarto donde estoy con Sebas. Bueno, pues sí, seguramente Mario eres el más listo en un cuarto con Sebas, pero no tiene ningún mérito. O sea, yo te lo dejo muy fácil. Puede ser, ¿Verdad? puede ser, puede ser. Tenemos a lo mejor la vara muy baja, pero bueno, a mí me cae bien Jaime Maussan, es cotorro, le gusta pelear es el Quijote peleando con molinos de viento. Se respeta, y respeto a la gente que le gustan los imposibles. Súper. Pero bueno, para todos los que nos están escuchando, recuerden que si nos están escuchando en YouTube, denle like si les gusta lo que estamos hablando. También está un botón que no cuesta nada que les dice suscribir, que esto les va a ayudar a tenerlo en primera plana. Y es más, si no quieren que se les vaya ninguno, vean la campanita. De todas formas, todos los viernes estrenamos nuevo episodio. Y de nuevo,
algo tan sencillo como suscribir nos ayuda mucho a crecer como canal y abrir oportunidades para seguir trayéndoles este espacio. Y si nos están escuchando en Spotify, es todavía más sencillo, nada más tienen que oprimir seguir. Y digo, si de pura casualidad les gustó lo que hacemos, dicen, bueno, están tontitos, pero nos caen bien. Mario no se ve mal para tener 64 años. Sebas no está tan güey para estar tan güey. O sea, lo que sea, pues no sean malitos, compártanlo, mándenselo a sus amigos, hagan spam, paguen nuestra publicidad, lo que ustedes quieran. Entonces, pues sin nada por el momento, muchas gracias de parte del equipo de Nipe Idea. Ya saben, no se mueran, los queremos.